Televisa presenta. Buenas tardes, mi nombre es Juan Jesús Flores Castro, estudiante del bachillerato Maximino Ávila Camacho. Actualmente estoy en el quinto semestre. En este video voy a hablar de lo que entendí, de lo que trata la película de Macario. Al principio de esta película podemos ver que es una época del México antiguo, en la época virreinal. También podemos ver que aquí las personas se visten con ropa de manta, sombrero de palma, las señoras, por ejemplo, con ropa de falda larga, rebozo, y los niños también con ropa de manta. Bueno, aquí al principio de esta película, el personaje principal es Macario. Macario es un hombre que se dedica a cortar leña y con esto mantiene a su familia. Entonces un día cuando llega a su casa, a la hora de la comida, ve que la comida no es suficiente porque sus hijos se quedan con hambre. Entonces él decide que prefiere dar la comida a sus hijos con tal para que se llenen y así no tengan hambre, aunque él decida no comer. Y esto es casi de todos los días porque ve que la comida no es suficiente y también porque tal vez porque en ese tiempo no había tanta facilidad de trabajar o solo porque se dedicaba a cortar leña. Y también podemos ver aquí que es temporada de Día de Muertos. Entonces, en esa temporada, las personas se ponen sus ofrendas. Algunas las ponen sencillas, algunas otras las ponen grandes. Aquí también Macario, como se dedica a vender leña, un día llega a una panadería donde están horneando unos guajolotes, que es para las personas que tienen dinero en ese lugar. Entonces Macario se le queda viendo al guajolote como con ganas de querer comérselo o algo así. Entonces, los días siguen pasando y así ve que la comida de su casa no es suficiente. Y entonces un día le dice a su mujer, Macario le dice a su mujer que no volverá a comer jamás, que mejor la comida va a ser para sus hijos. Y lo que él siempre ha querido es un guajolote para él solo, que no le convida a nadie, incluyendo a ella ni a sus hijos. Entonces, al otro día podemos ver que la mujer de Macario va a entregar ropa a una casa de personas con dinero. Y entonces aquí, al ver que no les gustó la ropa que llevó ella, le cierran la puerta. Y entonces aquí la esposa de Macario aprovecha el momento y se roba un guajolote para su esposo Macario. El guajolote se lo lleva escondido y entonces cuando llega a su casa ve que hay distintos peligros, como por ejemplo ve en el cielo que anda volando un guajolote y esto es un peligro porque se puede comer al guajolote. También ahí se ve a un perro que también es un peligro porque se lo puede llegar a comer. Pero lo que la esposa de Macario es que no lo vean sus hijos para que se lo pueda comer solo Macario. Entonces al día siguiente, cuando Macario ya se iba a su trabajo de todos los días, que es cortar leña, la esposa de Macario se lo da para que se lo pueda comer en el monte. Y le dice la esposa de Macario que se vaya rápido antes de que sus hijos vean la comida que es el guajolote y le pidan. Y entonces Macario rápido se va para el monte. Y cuando llega al monte para poder comerse el guajolote, aparece una persona que se podía interpretar como el diablo o como un ladrón. A este personaje le pide a Macario que le compartía un poco de su guajolote. A cambio le daba sus espuelas de plata, pero Macario no lo aceptó. También después este personaje, que es el ladrón, le ofrece sus botones de oro, pero también Macario lo rechaza. Y después le ofrece todo el bosque, pero Macario le dice que no se lo puede dar porque no es el dueño él. Y después se va de ahí y en ese momento se le aparece Dios y le dice que Dios le dice a Macario que le compartía un poco de su guajolote, pero aquí también Macario le dice que no, le dice que lo que realmente importa ante Dios son los gestos que haga una persona. Y entonces Dios desaparece. Cuando lo busca Macario ya no está. Y después se va de ahí y cuando llega a un lugar para poder comer él solo, se aparece una persona, que en este caso sí es la muerte.
Y en este caso la muerte le pide que compartiera de su guajolote. Y Macario le responde con seguridad que sí. Entonces ahí lo parten a la mitad y comen juntos. Y ya cuando acaban de comer, le pregunta a Macario que por qué la primera persona no le quiso compartir de su guajolote. Y entonces Macario le responde que porque él no era el dueño del bosque y que tampoco quería aceptar las espuelas de plata o los botones, porque si lo quería cambiar, lo iban a tomar como un ladrón y le iban a cortar las manos o algo así. Y le preguntó que por qué a la segunda persona, que era Dios, tampoco le compartió de su guajolote. Y Macario le respondió que tampoco le compartió porque lo que realmente le importa a Dios es los gestos que hagan las personas. Y también dice que si le hubiera compartido a Dios, estuviera arrepentido y si iba a ir corriendo a su casa para dársela a sus hijos, entonces él ya no hubiera comido nada. Y después le pregunta que por qué a él, que era la muerte, sí le había compartido su guajolote. Y entonces dijo que el guajolote lo compartió porque principalmente cuando lo vio que cuando él llegó tenía hambre y entonces le dijo que aparte de eso, ¿cuál era la otra razón? Y le dijo que cuando la muerte aparece es demasiado tarde para cualquier cosa. Entonces dijo que cuando él le compartió de su guajolote, pensó que mientras los dos comían, él iba también a tener la oportunidad de comer y ya después tal vez pensó que se iba a morir o algo así. Pero entonces la muerte quedó agradecida con Macario y entonces a cambio de eso le dio un agua, le dijo que vaciara el agua que llevaba en su recipiente. Y entonces del agua hizo la muerte que empezara a salir agua. Y entonces le dijo a la muerte a Macario que esa agua era curativa, que era capaz de curar cualquier cosa, siempre y cuando le diera la señal. La señal sería que cuando la muerte apareciera en los pies de la persona podría ser curada con el agua. Pero cuando la persona estuviera ya ahí en su cama y todo, que ya estuviera muy enferma, y la muerte apareciera en la parte de la cabecera, la cabeza de la persona, Macario ya no podría hacer nada porque la persona ya no iba a ser curada. Entonces la muerte le dijo que en ese mismo día lo iba a poder comprobar. Entonces Macario se fue para su casa con esa agua que le había dado la muerte a cambio del guajolote que compartieron los dos. Y entonces en su casa su hijo se había caído a un pozo de agua. Entonces, cuando las personas lo lograron sacar, se lo llevaron rápido para su cama de ahí, de su casa. Y entonces Macario pidió que lo dejaran a solas con su hijo. Y entonces esto hizo que al hacer esto Macario pudo darle un poco de agua porque ya había visto que la muerte se había aparecido en los pies de su hijo. Y entonces esta era una señal de que su hijo iba a ser curado con esa agua. Y entonces a partir de esto se empezó a rumorar en ese pueblo, en ese lugar, que Macario era un curandero. Y entonces ahí como en ese lugar también había personas con dinero, un día llegó en la noche una persona que era de dinero, llamada Ramiro. Entonces, don Ramiro le dijo a Macario que su esposa estaba muy enferma, que la curara a Macario. Y entonces Macario aceptó, se fueron a su casa y llegando a su casa de don Ramiro le dijo que cuánto le iba a cobrar y Macario le dijo que primero la tenía que revisar. Ante esto tenía Macario que ver cuál era la señal, si la muerte desaparecía en los pies de la persona o en la cabeza. Y una vez que desapareció en los pies de la esposa de don Ramiro, le dijo a don Ramiro que sí podía ser curada. Y entonces negociaron por la cantidad de cuántos le iban a pagar a Macario. Y entonces don Ramiro tuvo un plan en el que Macario, como tenía esa agua, él podía hacer negocio, don Ramiro. Entonces empezó a mandar cartas a personas que estaban enfermas, que podían ser curadas por Macario. Entonces, ahí el principal beneficiado fue don Ramiro, porque él cobraba y ya solamente una parte se la daba a Macario. Y así tuvo muchos clientes Macario. La mayoría sí se curaron, pero hubo algunos otros en los que ya no tuvieron remedio. Y entonces ante esto hubo también confusión en las personas y también no le querían a Macario. Como por ejemplo, en ese tiempo los virreyes
Y el doctor de don Ramiro, al ver que Macario le había quitado el negocio al doctor y junto con los virreyes se reunieron para poder investigar a Macario. Y entonces, un día cuando tuvieron el plan perfecto, se llevaron a Macario en una carreta y llegaron unos soldados a la casa de Macario, donde era aquel entonces, porque en la casa de Macario ya tenía todo lo suficiente para vivir. Se ve que ahí tiene carne y todo. También se ve que Macario ya estaba muy bien vestido, con traje. Su esposa ya también, junto con sus hijos, se ven muy cambiados a como estaban anteriormente. Y entonces cuando los soldados logran entrar a la casa de Macario, ellos rompen todo a su paso, tiran y rompen todo lo que encuentran. Y entonces lo que ellos buscaban era el agua curativa. Macario la guardaba en unos frasquitos, en un baúl, y entonces también los soldados lo rompieron, todo eso lo rompieron. Pero Macario le había dado una botella que tenía un poco de agua, que esa era la salud para ellos dos y sus hijos. Entonces esa botella no la encontraron porque ella la tenía muy bien guardada su esposa de Macario. Pero Macario se le llevaron para que declarara todo lo que había hecho o cómo hizo para que pudiera llegar a curar. Entonces Macario dijo ahí toda la verdad, que eso lo aprendió en el monte, y para él eso fue la verdad, pero las personas no creían en lo que decía Macario. Entonces el virrey junto a las demás personas dijeron que para comprobarlo lo iban a llevar a las celdas donde estaban los prisioneros. En aquellas celdas se encontraban personas que estaban condenadas a muerte, también personas que estaban muy enfermas ya, y ahí también había un verdugo. Entonces, Macario entró ahí a esa sala donde estaban todas las personas encerradas, pero ahí en ese caso el verdugo dijo que él tenía miedo que lo revisara algún brujo, porque esas personas consideraban a Macario como un brujo. Entonces, los soldados de ahí y todas las personas dijeron que esas personas iban a ser acostadas en camas diferentes para que pudiera ver Macario cuál iba a vivir y cuál no. Entonces Macario dijo que todas iban a vivir menos una persona, que era el verdugo, y fue así, el verdugo murió. Y después de esto lo tuvieron encerrado a Macario en una celda. Pero para esto se dice que el hijo de el virrey estaba muy enfermo y la esposa del virrey quería llevar a Macario para que revisara a su hijo, pero el virrey no estaba convencido porque no confiaba en él ni creía en Macario, en todo lo que se decía que curaba. Entonces un día le dieron la oportunidad a Macario de que curara al hijo del virrey. Si lo curaba, iba a ser libre, iba a ser inocente y todo, pero si no se curaba, entonces Macario iba a ser condenado, lo iban a quemar y todo lo que lo iban a torturar, como se hacía en aquel entonces. Y entonces él le dijo al virrey que lo tenían que dejar a solas con su hijo para que viera si lo podía curar o no. Pero entonces ahí en ese momento se le apareció la muerte, pero la muerte apareció en la cabeza del hijo del virrey. Y entonces Macario le dijo a la muerte que cómo le podía hacer eso, que le ayudara, a que eso le iba a decidir que si era libre o no. Le dijo a la muerte que por qué lo había traicionado, y la muerte le dijo que no lo había traicionado, que ya era el destino del hijo del virrey. Y entonces él trató de convencerlo, pero la muerte no aceptó. Entonces, al ver que no podía hacer nada y como había tirado ya el agua curativa, Macario se decide salirse por una ventana. Y entonces después, cuando se sale por la ventana, se encuentra al ladrón. Y este ladrón le dice que por qué no quiso aceptar lo que él le propuso. Le dijo que si él hubiera aceptado lo que le había propuesto, nada de eso hubiera pasado. Y entonces Macario se fue de ahí. Después se encontró nuevamente con Dios y le dijo que Macario le pidió a Dios que le ayudara a salir de esa situación. Y entonces dijo Dios que tenía que enfrentar sus acciones que había hecho. Y también se fue de ahí Macario. Y después de ahí llegó a un lugar donde se encontraba la muerte. Y entonces dijo que le ayudara a escapar de ellos, que por qué no lo había ayudado. Y entonces a partir de ahí la muerte le dijo que él ya tenía el destino de todas las personas. Y entonces la muerte lo llevó a una cueva donde había demasiadas velas.
cada vela representaba la vida de una persona en la tierra. Entonces le muestra la vela del hijo del virrey, que ya estaba muy pequeña, ya estaba a punto de apagarse. Y entonces la muerte la apagó y ya no podía hacer nada a Macario porque el hijo del virrey ya había muerto. Y después Macario le preguntó sobre su vela de él y la muerte se la mostró, pero la velita ya estaba muy pequeña, ya también estaba casi a punto de apagarse. Y entonces le dijo que la ayudara y le dijo a la muerte que es así, no puede ayudar a las personas porque ya está su destino. Dice que cuando llegan las guerras o algo así, se apagan muchas velas, miles y miles de velas, y entonces Macario trata de huir con esa velita para poder protegerla y así poder seguir viviendo para que no se muriera. Pero entonces hubo un momento en el que la muerte le dijo a Macario que no podía hacer nada, que ya todo estaba con el destino de cada persona. Y entonces Macario se fue y entonces ya al día siguiente un grupo de personas que estaba conformado por la esposa de Macario y otras personas de ahí del pueblo fueron a buscar a Macario porque no había regresado a su casa y entonces su mujer lo encontró pero pensaba que estaba dormido y no era así, ya estaba muerto y entonces de aquí se ve que la mujer estaba triste por Macario, por su muerte y todo eso. Y entonces la mujer de Macario dijo, ni tan siquiera le dio tiempo de comer su ajolote. Entonces ahí es lo que a mí me gustó más y lo fue lo más impresionante para mí, porque como se ve ahí, se entiende que todo eso fue un sueño en el que Macario no tuvo ningún poder del agua. Entonces fue cierto lo que dijo Macario, cuando la muerte se apareció fue demasiado tarde, ya no pudo hacer nada, ni tan siquiera pudo acabar de comer su guajolote. Y entonces esto fue como la enseñanza de la película, que cuando, bueno, en aquel entonces se creía que cuando la muerte se le apareció a Macario era demasiado tarde, no pudo hacer nada. Y aquí como el mensaje de la película, lo que yo entendí y lo que yo entiendo que es el mensaje, es de la vida de una persona de México en aquel entonces que solo se dedicaba a cortar leña y entonces siempre que se quedó ahí. Pero entonces ahí también se ve las distintos aspectos, como por ejemplo oportunidades que llegan a una persona que puede llegar a cambiar drásticamente su vida. Como por ejemplo aquí, tras el poder del agua curativa, se ve que Macario tuvo la oportunidad de cambiar completamente su vida para tener más posibilidad o tal vez lujos. Y también podemos ver, por ejemplo, la avaricia por parte de don Ramiro, por querer ganar dinero él y solo darle una parte a Macario. También, por ejemplo, al principio cuando curaba Macario, la honradez, porque él podía aceptar cualquier cosa, pero también por una parte la ambición de Macario, o así se ve también, porque se creía que como él tenía ese poder de curar a las personas con agua, él tenía la posibilidad de llegar a cobrar a muchas personas, porque en aquel entonces se ve que hacían fila para que las personas fueran curadas. Y también aquí, por último, les puedo decir que yo entendí que esta película es un poco de reflexión, de tratar de llevar las capacidades que puede llegar a tener una persona con un control y no siempre tratar de alterar las cosas o también ganar nivel ante los demás. Como por ejemplo, como le dijo el ladrón, si le hubiera hecho caso, nada se hubiera pasado. Pero también, en conclusión, les puedo decir que esta película se puede ver de distintas maneras, de distintos puntos de vista, pero según cada persona piensa diferente y eso es lo que yo pienso, que en esta película se demuestran varios aspectos, como por ejemplo la vida diaria de una persona, la honradez, la gratitud, y también podemos ver como por ejemplo la avaricia y la ambición, pero el plan de Macario, bueno, su destino de Macario no es que fuera ambicioso, sino más bien él aprovechó la oportunidad que le llegó
y él pudo cambiar su vida, pero podemos ver, como pasó en la película, que esto no fue realmente cierto, sino más bien fue un sueño. Pero al ser un sueño, podemos ver que los sueños son capaces de crear cosas para nosotros mismos que nos puede impresionar. Y también por último les puedo decir que en aquel entonces, como había virreyes y todo eso, había personas con mayor prestigio y todo esto fue antes de la independencia. Se entiende que como había virreyes, fue antes de los años 1810 y también puedo decirles que para mí esta película fue de entendimiento y más que todo de reflexión, de reflexionar de lo que puede llegar a ocasionar un aspecto que puede llegar a cambiar la vida, pero a veces por buenas o malas decisiones. Y eso es todo por el video de hoy. Gracias.